Hola, un saludo, un abrazo muy especial. Gracias por estar aquí conmigo a través de mi canal de YouTube, a través de mi página web, de las redes. Gracias por tu compañía, por tu cercanía. Gracias a todos los que con tanta generosidad en diferentes medios de comunicación comparten, transmiten, difunden este sencillo espacio que llamamos un entremés, porque lo que hacemos es nos anticipamos, terminando la noche del sábado, la tarde, para prepararnos a degustar un poquito del texto del Evangelio dominical. Por eso, en este domingo quinto del tiempo ordinario, primer domingo del mes de febrero, nos acercamos a este texto hermosísimo de la primera perícopa del capítulo quinto de la tradición de Lucas, los versos del 1 al 11. Así que escucha con atención este texto maravilloso. Dice así la escritura. Estaba él a la orilla del lago Genezaret y la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra y, sentándose, enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron una gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo: Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Amén. ¡Qué belleza! Pues nos encontramos con un texto famosísimo. Un texto que tiene, por supuesto, diferentes posibilidades de ángulos para aproximarnos a él, para profundizarlo. Pero yo quisiera llamar la atención sobre algunas cosas. Pues por supuesto esto no es un espacio académico para hacer una exégesis o algo por el estilo, sino una sencilla hermenéutica de tipo más de teología pastoral, que es lo que queremos hacer aquí, que es lo que nos interesa, lo que a mí en lo personal me interesa al compartir la escritura con ustedes. Tal vez la primera cosa sobre la que yo quisiera llamar tu atención es cómo la iniciativa es de Jesús. Esto es bellísimo. Jesús es el que da el primer paso. Jesús es el que se acerca. Él estaba a la orilla del lago de Genezaret. La gente se agolpa a su alrededor. Y cuando Jesús ve dos barcas que estaban ahí, lo que hace es que Él da el primer paso y se sube a la barca de Simón. Y se sienta en ella. Y desde ella, desde esa historia, desde esa realidad, Jesús enseña. ¿Y cuál es la realidad que está ahí? Es la realidad del fracaso. Esa barca, con esos que están ahí, son unos fracasados. Ellos, como va a reconocer Simón Pedro ahora, Simón en este texto,
Él le va a decir, maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Esto a mí me parece conmovedor. El lugar desde el que Jesús predica es una barca vacía, producto del fracaso de unos expertos que han estado laborando toda la noche, bregando toda la noche, esforzándose, cansados, buscando lo que necesitaban para vender y para alimentar sus familias. Y regresan en medio de la crisis, defraudados, tristes, desanimados. Están recogiendo las redes y limpiándolas y arreglándolas porque no habían pescado nada. Y ese es el desde donde Jesús le predica a la gente que está en la orilla. Óyeme, yo no sé quién eres tú, no sé quién me está viendo a esta hora, no sé dónde estás, no sé cuál sea tu situación, pero Jesús, que da el primer paso en medio de tu cotidianidad, yo no sé tú qué hagas, profesor, médico, ingeniero, ama de casa, vigilante, obrero, agricultor, sea lo que sea tu realidad. No sé qué estés pasando, no sé por lo que estés atravesando en este momento. Pero si alguno que me está viendo a esta hora se siente fracasado, defraudado, triste, desanimado, sin fuerzas, que siente tal vez la depresión y la angustia de miércoles, ¿con qué voy a darle comida a mi familia? No tengo nada. Nada adentro, nada no solo en lo material, en lo existencial, en lo emocional, en lo relacional, en los proyectos, en las fuerzas, en la salud. Jesús hoy se monta, se mete, se vincula, se involucra con esa realidad. Y desde esa realidad va a empezar a hablarle a otros. Y eso creo que es muy importante. Primer aspecto, esta decisión de Jesús de tomar la iniciativa. Segundo, en esa realidad que evoca, que significa la barca, en medio de la cotidianidad. Porque este no es una escena que sucede en la sinagoga, en Cafarnaúm. No. Esto sucede en la playa, en la orilla del lago. En tu vida cotidiana, en tu entorno donde estás, en tu casa, en tu trabajo, en el gimnasio, entre el carro, en donde te encuentres en este momento. En medio de esa circunstancia, Jesús desde allí le habla a la gente. Y lo siguiente que sucede es que después de hablar desde allí, Jesús le dice a Simón, aleja la barca y boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Ahí es cuando nos enteramos que no habían pescado nada. Pero Simón, que ha estado escuchando a Jesús, que ha estado predicando sentado desde su barca para todos, pero también para Simón, también para los suyos, sus compañeros. Él que ha estado escuchando, algo ha sucedido en su interior por esa palabra que Jesús ha proclamado y le dice, pero por tu palabra echaré las redes. Esto es maravilloso. O sea, el gran milagro para mí, esta es una idea pachuna, el gran milagro de este texto no es que haya habido una pesca abundante, enorme, gigantesca. No, el gran milagro es que un pescador eximio, un hombre de la mar, un hombre conocedor de los tiempos de la pesca, que acaba de pasar la noche entera bregando sin encontrar ningún pez, se decida a retomar la faena, a volver a la mar, empujado por la palabra de un tecton, de lo que era Jesús, un tecton, un albañil,
un hombre que trabajaba con materiales duros. No, no solo un carpintero, porque eso nos remite solo a madera. No, Jesús era un maestro de obra, un albañil, uno que trabajaba mármol, piedra, por supuesto madera, elementos duros, tecton en griego. Un tecton le dice a un pescador que vuelva a lanzarse a la mar a destiempo, porque no era el momento de ir a pescar. A uno que acababa de regresar frustrado. Y el gran milagro es que un pescador se deja mover la vida por la palabra del maestro. Maestro, le ha dicho Simón a Jesús. Y entonces pescaron una gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban con romperse. Le hacen señas a sus compañeros de la otra barca, es decir, a los zebedeos, en este caso que los menciona. Llegan y entre las dos barcas casi no son capaces de llevar esta gran pesca porque casi se hunden hasta la orilla. Cuando Pedro Simón ve esto, se arroja a las rodillas de Jesús y dice algo que vale la pena pensar. Aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Y aquí quisiera detenerme y llamar tu atención. Por favor, abre los ojos, agudízalo el oído, mira el texto si es necesario. ¿Pedro había cometido alguna inmoralidad? ¿Pedro había transgredido alguna ley? ¿Pedro se había opuesto de alguna manera a los mandamientos del Señor? No había hecho nada ni inmoral, ni transgresor, ni había atentado contra nadie, porque dice que es pecador. ¿No valdría la pena hacer una reflexión? Ojalá lo puedas hacer, estudiar, profundizar en torno a lo que es el pecado. Porque yo estoy hasta aquí de oír a gente hablar de pecado circunscrito a sus comprensiones un poco obtusas de su mentalidad, sobre todo en términos moralistas o legalistas o de transgresión de mandatos o de normas. Pero Pedro no había hecho nada de eso. Pero Pedro le dice a Jesús: yo soy un pecador. ¿Por qué? Porque reconoce que es un pecador en medio de esa escena. Bueno, mi hipótesis es porque seguramente la evidencia de la raíz, antropológicamente hablando de lo que es pecado, es que Pedro ahora se da cuenta que no había sido capaz de desarrollar toda su potencialidad para realizarse como persona. Él se había resignado, había renunciado, estaba lavando las redes. Él había desistido de dar nuevos pasos y nuevos esfuerzos. Y Jesús lo mueve con su palabra a dar una cuota adicional de esfuerzo, de sacrificio, de entrega, de lucha. ¿No será que eso es lo que verdaderamente en la antropología teológica del texto nos quieren hacer pensar, entender y revisar acerca del concepto de pecado? Apártate de mí que soy un pecador. Cuando ve que la pesca abunda, que las barcas casi se hunden de la cantidad de peces que con su esfuerzo, porque Jesús no echó las redes. Fueron ellos, los pescadores, los que echaron la red. Revisar la idea de pecado. Y termino. Y Jesús les dice: ahora ustedes llegarán a ser pescadores de hombres. Jesús conoce lo que eres, tu realidad, tu potencialidad. Y así como en esta escena, Él quiere llevarla a un nuevo nivel. Él quiere sacarte de donde estás y que haciendo lo que haces en tu oficio, en tu profesión, en tu entorno, en tu cotidianidad, puedas hacer de eso un vehículo para que Jesús, por medio tuyo, llegue a muchos más. Que seas entonces una pescadora, un pescador de hombres, que con tu vida, dando siempre un poco más, dejando atrás el pecado que te anquilosa, que te estanca, puedas llegar a ver las maravillas del reino para ti
y a través tuyo para muchos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.